Y sean todos bienvenidos a este canal, el Profe Didi, tu guía matemática. A continuación veremos la demostración de la derivada por definición. Antes de empezar con la demostración, quiero que recordemos un poco el concepto de la pendiente de una recta. Vemos que la pendiente la podemos interpretar como una medida de la inclinación de una recta cuando la ubicamos en un par de ejes de coordenados X y Y, representada por la letra M, y su ecuación es la siguiente. Tenemos que M es la pendiente de la recta, que va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Vamos a elegir dos puntos cualquiera de la recta para hallar la pendiente, ya que la pendiente en una línea recta siempre va a ser la misma en cada uno de sus puntos. Entonces, este punto va a tener coordenadas X1, Y1 y este punto va a tener coordenadas X2, Y2. Vemos que Y2, nos ubicamos en Y2, aquí tenemos que es 5, menos Y1, entonces nos ubicamos acá Y1, que es 1, sobre X2, vemos la coordenada en X, vemos que le corresponde el valor de 2, menos X1, que sería el valor de 0. Así, 5 menos 1 me va a dar 4 y 2 menos 0 me va a dar 2. Y 4 dividido en 2 es igual a 2. Así que la pendiente de esta recta es igual a 2. ¿Qué me quiere indicar el valor de la pendiente? Vemos que la pendiente indica la cantidad en que se incrementa o disminuye el valor de la variable y cuando la variable x aumenta una unidad. ¿Qué quiere decir? Si en X aumenta una unidad, en Y va a aumentar 2 unidades. Entonces, si lo vemos desde aquí, si vamos hacia la derecha una unidad, en Y va a tener 2 unidades. Siempre va a ser el mismo valor de la pendiente en cada punto que yo tome sobre esta recta. Ahora, ¿cómo voy a determinar yo la pendiente en una curva? Vemos que si yo tomo cualquier punto sobre esta curva, en cada punto sobre ella va a tener una pendiente distinta, ¿cierto? Entonces, si vemos en este punto, la pendiente, aquí la vemos, es una línea recta que es tangente a la curva. ¿Qué quiere decir que es tangente a la curva? Que toca solamente en un punto sobre ella. Entonces, si yo tomo este punto, vemos que la pendiente también es diferente acá. Vemos acá que junto con este punto a este punto, las pendientes son negativas porque en este intervalo la función es decreciente. Ahora, si la tomamos en este punto, la pendiente es positiva y en este punto también es positiva porque en este intervalo la función crece. Pero vemos que en cada punto que yo tome sobre la gráfica va a tener una pendiente diferente. Y la única forma para hallar la pendiente en una curva es irla hallando en cada punto de la gráfica. Ahí es donde viene la importancia de la derivada, ya que la derivada en cualquier punto de la gráfica es la pendiente de la recta tangente en ese mismo punto. O sea, si yo hallo la derivada y la evalúo en este punto, voy a obtener el valor de la pendiente de esta recta que es tangente a esta gráfica en este mismo punto. Bien, ahora sí, vamos a empezar con la demostración para entenderlo un poquito mejor. Vamos a tomar dos puntos cualesquiera de la gráfica. Entonces voy a tomar este punto y este punto. Este punto va a tener coordenadas en X, voy a poner X, y asimismo su imagen va a ser f de X. Ahora, para este punto va a tener una distancia h desde la X hasta este punto, va a tener coordenadas en X, X más H, que sería X, que va desde el origen de aquí hasta acá, más H. Asimismo su imagen va a ser f de X más H. Ahora, si yo trazo una línea recta sobre estos dos puntos, voy a obtener una recta que es secante a la curva. ¿Qué quiere decir? Que va a tocar en dos puntos sobre ella. Ahora, vamos a utilizar la ecuación de la pendiente. Vemos que este punto tiene coordenadas x1, y1 y este punto va a tener coordenadas x2, y2. Entonces, y2, me ubico acá en y2, en la coordenada y2, va a ser f de x más h, ¿cierto? Lo ponemos acá, menos y1. y1 pues va a ser f de x sobre x2. x2, vengo aquí en x, va a tener coordenadas
x más h menos x1. Entonces x1 vemos que le corresponde el valor de x, entonces va a ser menos x. Ahora, si yo opero esto, x menos x, pues solamente me va a quedar acá abajo la h. Así la pendiente va a ser igual a f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, si yo quiero hallar la pendiente de la gráfica, ¿cierto? Digamos en este punto, tengo que encontrar una recta que sea tangente a esta curva en este mismo punto. Y con la ayuda de la derivada vamos a poder encontrar el valor de la pendiente de la recta que es tangente a la curva en este mismo punto. Bien, así que vamos a tomar otro punto más cercano a este punto que tenemos acá. Vamos a tomar este de acá. Vamos a trazar otra recta. Entonces aquí trazamos otra recta que es secante a la curva, ¿cierto? Recordemos que yo quiero llegar a una recta que sea tangente, o sea que solamente toque en un punto de la gráfica. Pero vamos a analizar qué pasa con esta distancia. La distancia va a ser menor o ser más pequeña. Vamos a tomar otro punto, tomémoslo acá. Trazamos otra recta y sigue siendo secante. Recuerde que necesitamos una que sea tangente. Sigamos analizando qué pasa con h. H cada vez se va a ir haciendo más pequeño y más pequeño. Entonces, si yo tomo hacia un punto acá y trazo otra recta secante de este punto a otro punto que digamos yo pongo por acá, h pues va a ser aún más pequeño. Entonces vemos que h cada vez tiende a 0. Hasta que podamos encontrar la recta que sea tangente a esta curva en este punto. Bien, entonces la pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Dijimos porque h cada vez se va haciendo más pequeño, o sea, va a tender a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Y como dijimos que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese mismo punto, entonces ponemos acá f', lo vamos a determinar así como la derivada, igual a la pendiente, entonces donde está la m lo voy a cambiar por f' de x. Y así me queda que f' de x o la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la ecuación para determinar la derivada de una función por su definición. Así que si te gustó el video, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video en donde voy a estar explicando paso a paso cómo encontrar la derivada de una función utilizando su definición.